Bueno, señores, desde que yo veo ese bombe, me pongo en producción, me pongo en los martes agropecuarios, una sesión estelar que dirige Benigno Encarnación, licenciado en Ciencias Agrícolas, un ingeniero de alto nivel. Buenos días, don Benigno, ¿cómo está todo? Buenos días, José Reyes, aquí de nuevo con usted, compartiendo la sección agropecuaria. Aquí siempre traemos personas expertas del sector agropecuario y hoy contamos con una figura muy emblemática sobre lo que es el sector reformado. Así que con nosotros hoy tenemos aquí con nosotros al señor Luciano Robles, presidente de la FEDELA, y quisiéramos que nos diga qué es la FEDELA. Buenos días, don Buenos Luciano. días, buenos días, muchas Bienvenido. bendiciones, gracias por compartir este espacio conmigo y con la mayoría de la membresía nuestra. Mira, FEDELAT es una organización que nace después de haber fundado la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que se formó el 28 de enero de 1962. La Confederación, y FEDELAT nace el 21 de febrero de 1962. Es una organización que nace para producir un proceso de cambio de participación en la vida agraria en un momento, como ustedes conocen, donde la tierra estaba en manos del Estado y en manos de un pequeño grupo de familias. Fuimos nosotros que iniciamos ese proceso, aún sin haber todavía producido el proceso de reforma agraria. ¿Por qué nacimos inspirados en esa visión? Como ustedes conocen la historia, pues muchos jóvenes tuvieron que emigrar a varios países producto del asedio de las dictaduras, y entonces en Venezuela algunos jóvenes se entrenaron en el proceso de reforma agraria que ya don Rómulo Betancourt, con el ascenso al poder después de la caída de Pérez Jiménez, ya había instaurado el proceso de reforma agraria, y allí entonces ya se conoció las bondades que significaba este proceso, que inició en México con la revolución de Emiliano Zapata y que pudo continuar en Chile y en varios países de América Latina. Entonces, nosotros nacimos inspirados en ese proceso, tratando de producir un sistema de justicia social en el campo. La federación viene siendo diferentes asociaciones. Sí, es un conjunto de federaciones territoriales, Okay. asociaciones de base, que primero comienza con pequeños y medianos agricultores, con campesinos sin tierra, luego que comienza el proceso de reforma agraria, entonces comenzamos a organizar también a los parceleros, y ya tenemos una población Luciano, abierta en ese proceso. Usted sabe que el país ha venido sufriendo, no el país, el mundo, ha venido sufriendo transformaciones. Sí. Hoy tenemos ya una economía globalizada con nichos de mercados que exigen productos de calidad, y aquí usted tiene un producto, nos trae un producto que puede ser exhibido en cualquier nicho de mercado, y por las condiciones naturales, orgánicas que tiene, bajo las que se produce, tiene un mercado garantizado. Eso significa que ya la reforma agraria de por sí necesita cambios que lo lleven a convertir al pequeño y mediano productor en un productor eficiente y que pueda con ello convertirse en un microempresario, pero siempre con un sistema que maneje sistemas de producción que le permitan producir en cantidad, calidad y con un mercado asegurado. Ahí vemos que el presidente Luis Abinader ha sometido un proyecto de cambio del Instituto Agrario, es decir, fundiendo el Instituto Agrario y pasándolo a agricultura. Quisiéramos que usted, este tiempo, nos pueda decir qué ustedes como organización entienden o recomiendan sobre el mismo. Mira, nosotros este proceso lo hemos calificado como un retroceso a un proceso de desarrollo integral que representa la reforma agraria, y como un proceso de contrarreforma,
porque yo le reflexionaba a la comisión en la semana pasada lo siguiente: si Agricultura hubiese estado preparada para hacer reforma agraria, la ley no existiera, porque Agricultura manejaba, cuando se produce la ley 5879, en el 62, Agricultura manejaba 27 colonias. Estaban bajo el esquema de Agricultura bajo un departamento que se llamaba Departamento de Colonización. Entonces, nada más había que seguir ese proceso, pero Agricultura no está para hacer reforma agraria. Agricultura está para manejar los marcos de las políticas agropecuarias, donde tiene que conciliar intereses con los grandes oligarcas, con los agroempresarios y con los pequeños. Entonces, por eso se crea la ley, porque es una ley que te produce un cambio de estructura de tenencia de la tierra, te maneja conflictos de intereses muy fuertes y por eso tiene ese marco jurídico para hacer eso. Entonces, la reforma agraria no está, la agricultura no está para hacer reforma agraria. ¿Usted se opone a que se haga esa fusión del IAD con Agricultura? Sí, es que querer fusionar el IAD con Agricultura es, primero, eliminar derechos adquiridos hace más de 60 años. Porque cuando tú tienes una parcela, por un ejemplo, es sencillo, ustedes son dos parceleros que el IAD le dio un título provisional en un asentamiento determinado. Ese título te vale, independientemente de que tú no tengas el título definitivo, te vale porque a ti te puso en posesión una entidad que tiene el poder legal. Ahora, esa institución desaparece, automáticamente ese título ya pierde el valor. ¿Quién va a amparar tus derechos? En lo que se produce otro proceso de transferencia de terreno, tu derecho adquirido está en el limbo. Entonces tú estás sujeto a que las bandas invasoras que tenemos en el país, a todos los niveles, te invadan la parcela y tú no hayas quien te defiende. Entonces, yo no sé quién le vendió esta idea al presidente, pero en sí el presidente parece que esa parte no se la han planteado ni la ha podido analizar. Pero además de eso, la otra cuestión le voy a plantear. En la zona de San Pedro de Macorís, de Monte Plata, de Cotuí, hay una cantidad de asentamientos que se hicieron mediante ordenanza por decreto de los presidentes en terreno del CEA. El CEA todavía, esos terrenos, tiene los títulos, pero los parceleros están adentro. ¿Qué va a pasar con esa cantidad de parceleros que están asentados ahí y que los títulos los tiene el CEA cuando desaparezca el Instituto Agrario? El otro elemento que le voy a plantear, ustedes estaban muy jovencitos en esa época. Cuando don Antonio Guzmán llega al poder, ustedes recuerdan los famosos 38 millones de dólares. Quien acompañaba a don Antonio Guzmán como secretario de Finanzas era el padre de Luis Abinader, don Rafael Abinader, que le hace pagar al Central Romana esa deuda en dación de tierra. Central Romano tuvo que pasarle al Estado, a través del IAD, 100.000 tareas de tierra. Ahí en esas 100.000 tareas de tierra hay asentamientos. Pero resulta que Central Romana no ha entregado los títulos todavía y esos parceleros están en el aire. ¿A dónde van a parar eso? Eso significa que si el IAD desaparece legalmente, ¿qué va a pasar con los títulos? Pero yo quisiera, ¿lo van a entregar? Yo quisiera, Luciano... No sé pero si déjame terminar la otra parte. Hay una cantidad de asentamientos que están hechos en terrenos que los gobiernos diferentes lo declararon de utilidad pública y no lo han pagado. ¿Qué va a pasar con esos terrenos que los parceleros están ahí 40, 50 años, que hay un tejido social que vive de esa parcela, cuando el Estado no ha pagado ese terreno? Entonces todo eso queda en el limbo. Yo necesito alguna pregunta. Son ideas. Escúcheme, Luciano. No, lo que pasa es que yo quiero, ahí mismo, para que no se me vaya la idea, tengo entendido que el IAD fue creado por una ley. Sí. Entonces, un decreto no puede estar por encima de la ley. No puede sustituir una ley hasta que no se produzca otra ley. Por eso yo le planteaba a la comisión que ellos tenían acciones ilegales porque estaban desmantelando el Instituto Agrario de manera administrativa
violando la Constitución de la República, porque es bueno que se sepa que la reforma agraria está consagrada en la Constitución de la República y además, como tú dices, tiene una ley orgánica. ¿Será que el presidente no sabe eso, Luciano? Bueno, yo lo que pienso es que al presidente lo sorprendieron en su buena fe dentro de esta gama de querer modernizar, pero ustedes saben que ahí hay funcionarios que no responden a los intereses ni del partido de gobierno ni del propio presidente, responden a los intereses que lo impulsan. Yo quiero, Luciano, ya que usted... Eso es así. Las preguntas, siguiendo ese mismo orden, yo quiero que usted me conteste lo siguiente. Ok, la reforma agraria se crea en el 62, ¿verdad? Sí, señor. Como se creó el INESPRE en el 70. 70 por ahí, más o menos. Ambas instituciones, hoy al siglo XXI, necesitan transformación. Es correcto. No fusión. No, transformación. Transformación, que es diferente. Porque cuando tú tienes 11 millones de tareas de tierra, eso te permite a ti definir un sistema de comercialización, de producción, perdón, que tú puedas convertir a esas 11 millones de tareas de tierra en una empresa con fines ya comerciales hacia los nichos de mercado internacionales. Y creo que ese sería el fondo de la propuesta del presidente, aunque hayan tratado de distorsionarla. Pero yo quisiera que usted me diga qué respuesta o qué propuesta tienen ustedes como FEDELA y todo el que tenga que ver con la reforma agraria al respecto de ese decreto. Mira, tú estás en la ruta correcta, porque nosotros duramos más de un año discutiendo el tema de transformación del Instituto Agrario sobre la base de eso que tú planteas. Tenemos que trabajar, primero tenemos que convertir un segmento fuerte de parceleros que todavía tienen una mentalidad cunuquera. Hay que convertirlo en empresarios, que piensen como empresarios. Pero eso implica tú tener unas políticas de asistencia del Estado efectiva, porque yo te pongo dos comparaciones. Nadie discute la efectividad de los productores arroceros de la reforma agraria en el Valle del Cibao y en Bonao. Te producen igual o más que los productores privados. Pero ahí los gobiernos hicieron inversiones. Ahí los gobiernos hicieron inversiones. En Bonao en el 86, 87, te producían 3 sacos por tarea. Pero el Estado, el gobierno metió un plan de nivelación de asistencia y al año siguiente ya te producían 6 sacos por tarea, te duplicaron, porque el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, con ese sector arrocero que está ya en un desarrollo comercial, ahí nadie puede discutir que hay marginalidad. ¿Dónde hay marginalidad? Donde los gobiernos no hicieron inversiones. Entonces, nosotros discutimos el plan de transformación sobre la base de ¿qué? De un desarrollo integral, convertir el Instituto Agrario en un instituto de desarrollo rural que hiciera un desarrollo completo. Eso iba orientado desde organizar el parcelero en cooperativas, en asociaciones, darle asistencia comercial, gestionarle crédito, acompañarlo en la capacitación administrativa y gerencial y técnica, y también acompañarlo en la gestión de mercado. El presidente conoció ese proyecto y se lo presentó y lo aprobó. Pero el presidente lo anunció allá en un congreso. Y lo aprobó. Un congreso en Punta Cana. Exactamente, tú eres testigo de eso. Que yo estuve ahí cuando el presidente lo anunció. Y se le presentó y lo aprobó. Entonces, después de eso, tergiversaron todas estas ideas y plantean ahora la fusión. Óyeme, eso es una aberración. Entonces, por eso nosotros dijimos, no, presidente, pero nosotros no discutimos la fusión, nosotros discutimos un proyecto de desarrollo que te garantiza la estabilidad de producción en las canastas básicas del país. Porque de bueno que se sepa, señores, la mayoría de la producción de la seguridad alimentaria lo producen pequeños y medianos productores, no son los grandes. Los grandes productores te producen en función del mercado internacional. Entonces, si nosotros queremos ser independientes
y tener la seguridad y la soberanía alimentaria, nosotros tenemos que fortalecer esa pequeña agricultura de abajo, que te lo representan pequeños productores, te lo representan parceleros de la reforma agraria y pequeños productores individuales, incluso hasta grupos de mujeres. Por ejemplo, ese ejemplo que te estoy poniendo de esa chinola, es un grupo de mujeres que te convierten eso en jugo, te lo convierten en dulce, en mermelada, porque tienen una empresa de producción. Le agregan valor. Le agregan valor. Y esas son mujeres amas de casa que aún sin tener tierra, el producto de la tierra te lo convierten en bienestar. Entonces, ese es el desarrollo rural que nosotros planteamos del Instituto Agrario. Es lo que yo entiendo que debe darse, un instituto de desarrollo agropecuario. Claro, entonces, rural, como tú lo quieras llamar. ¿Qué es lo que nosotros planteamos al presidente? Nosotros terminamos el año pasado, y ustedes fueron testigos de eso, porque yo sé que estaban al día. Nosotros duramos más de un año discutiendo el pacto por el agua, y ese pacto por el agua se desarrolló mediante asamblea, donde todos los sectores y las instituciones participaron y firmaron más de 200 instituciones. Yo soy firmante de ese pacto por mi central. ¿Y qué ha pasado? Sencillamente el gobierno ha estado ejecutando ese pacto. Esos proyectos que se está haciendo en Santiago, el saneamiento de Río Burao y todo eso forma parte de ese proyecto, y ahí no hubo ningún trauma, ahí no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque ahí se integraron todas las instituciones y la sociedad civil organizada en función de una visión estratégica. Mire, ustedes van a enfrentar esta situación de la fusión del IAD con agricultura. Van a tomar no estamos ya, y lo que nosotros estamos planteando en la presidente es que nos aboquemos, porque es bueno que ustedes sepan también, porque tengo que decirlo. Sobre ese proyecto que elaboramos, nosotros hicimos campaña política para la reelección del presidente, porque estábamos conscientes que un plan de esa naturaleza en un plan de gobierno no se desarrolla. Entonces dijimos, merece el presidente ser reelecto para nosotros lograr que este plan se dé. Entonces ahora vienen a desbaratarnos lo que nosotros construimos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al presidente? Señor, aboquémonos a producir un pacto por la agricultura y la seguridad alimentaria, donde participemos, lo decía yo a la comisión, tomemos como base lo que nosotros elaboramos, y entonces lo que haya necesario agregarle, agreguémosle, pero no comencemos a desmantelar instituciones, porque el tiempo no está para eso. Yo creo, Luciano, escuchándolo a usted, que habla con mucha sinceridad y con prueba en las manos, porque si eso se había discutido con el presidente, creo que lo correcto es que ustedes no vean agricultura, sino al Congreso Nacional, que es el que tiene la última palabra al respecto de ese proyecto. Porque, señores, hay que estar claro, y no es con eso que estemos en contra de la posición del presidente. Un decreto no tumba una ley. Agricultura no se puede adelantar a los acontecimientos, ya de estar embargando o está cerrándole cuenta al IAD. Eso tiene que esperar que un decreto, que una ley, esa ley sea derogada. Ya a partir de que sea derogada, entonces ya agricultura puede entrar en apropiarse de lo que es el Instituto Agrario. Entonces yo creo, y déjame decirle una pregunta, miren, supóngase usted que este producto, esta chinola, que se está produciendo bajo los estándares de calidad y orgánico, orgánico, que no tiene, que es producido solamente bajo los efectos de la naturaleza. Así es. Que tengamos nosotros agua y sol. 1 millón de tareas de esas 11 sembradas de esa chinola, y que le abrirle un mercado en esos nichos de mercado internacionales. Eso se contrata de una vez, porque hoy en día la gente en los países desarrollados lo que procura, José, es consumir algo que no le produzca daño, que esté libre de cualquier bacteria patógena o de insecticida o fungicida que pueda afectar la salud. Luciano, un llamado. Pero agrégamele ahí a ese proyecto. Nosotros, el IAD, la dirección del IAD, con Guillermo García a la cabeza,
y nosotros iniciamos un plan de siembra de castaña a nivel nacional. ¿Tú sabes lo que significa la castaña de masa en este país? ¿Tú sabes lo que representa eso en la seguridad alimentaria, en la generación de recursos? Todo esto se derrumba, se derrumba. Yo quiero decirle que nosotros, producto de esta visión, nosotros participamos en 2 ocasiones ya en una feria mundial que organizan los Estados Unidos, y ya habían compañías que estaban dispuestas a venir a hacer inversiones garantizando financiamiento, mercados y asistencia técnica para tú producir productos que no son productos tradicionales, como el caso de la pitahaya, que es un producto que ya es de consumo masivo en otros países y que están dispuestos a poner a producir, pero con los parceleros, en sociedad con los parceleros. Ahora, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos? Es que este grupo de funcionarios hagan abortar este proyecto y después te vienen, porque detrás de todo eso es atrás del patrimonio del Instituto Agrario. Un minuto, un llamado al presidente, Luciano. El camino más corto que nosotros le decimos al presidente es derogar los decretos y abocarnos a un pacto, a un diálogo abierto, a un diálogo sano donde no se excluya ninguna de las instituciones, porque aquí se necesita agricultura, se necesita el IAD, se necesita el INEPRE, se necesita el Banco Agrícola, se necesita el FEDA, todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria. La necesitamos incorporar a un plan para que este país tenga autosuficiencia en producción agropecuaria y que garanticemos la seguridad alimentaria por muchos años. Este país puede producir para abastecer a muchos consumidores del mundo porque tenemos condiciones climáticas, tenemos un hombre y una mujer dedicada al trabajo agrícola y no hay necesidad de nosotros entrar en conflictos de manera innecesaria, porque este conflicto le va a coger el reto de gobierno al presidente en discusión. Y yo creo que no fue para eso que nosotros trabajamos para el presidente. Muchísimas gracias, Luciano. Vamos a invitar a Luciano con más frecuencia a venir. Gracias a ustedes. Hay que aprender de todas esas experiencias. Gracias a ustedes. Y realmente ustedes le han hecho un gran favor al país con tomar este tema, porque en realidad el que pierde es el país. No, estos grupos de poder que están alrededor del gobierno, lo que buscan es agenciarse como accesar a ese patrimonio del día de cómo se han accesado a los patrimonios del Consejo Estatal del Azúcar, de CORDI y de las instituciones Luciano, del Estado. esta entrevista la va a ver el presidente directamente. Esperamos que después de esta entrevista y escuchar a Luciano Robles, un hombre con mucha experiencia, pues se pueda llegar a un acuerdo, porque estamos de acuerdo de la revolución que necesita el Instituto Agrario, como el sector agropecuario en su conjunto, para colocarlo en lo que es el camino del desarrollo, pero no fundiendo al Instituto Agrario. Benigno, nos vamos. Claro. Señores, vamos a hacer una breve pausa y en breve estará hablando de deporte aquí con Luis Méndez. Adelante.